¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo le va? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva transmisión de Tiempo de Reunión. Tengan todos un muy, pero muy feliz sábado. Mi nombre es Leandro Pena y en esta hora y 10 que vamos a estar compartiendo la palabra, te quiero invitar a estudiar un tema muy, pero muy importante. El tema que estamos estudiando este trimestre, libertad religiosa, salud y temperancia, sobre todo el que vamos a ver hoy, en esta noche, acerca de las autoridades, cuándo, por quién y con qué propósito fueron ordenadas, es el tema de este momento, porque nos está planteando cuestiones prácticas para poder tomar una muy buena decisión respecto a qué testimonio vamos a dar sobre lo que estamos viviendo hoy en día, pensando en lo que vamos a vivir en muy poquito. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando de este hermoso lugar. Y en este momento, en esta transmisión, me van a estar acompañando mis queridos hermanos Víctor López, del Ministerio Fuerte Clamor, ¿sí? No me lo voy a olvidar más, mi hermano. El Ministerio también Infonom, a cargo del hermano Emanuel Vallejos, que nos va a estar compartiendo la segunda parte, Víctor la primera, Emanuel la segunda, y vamos a estar finalizando con nuestro querido hermano Daniel Castelblanco y las hermanas que siempre están acompañándola, Maritza, Tania, Vanessa y Alejandra. Muchísimas gracias por participar también en la lectura. De esta manera, queridos amigos, damos comienzo al estudio de esta noche. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a los que se están sumando ahora y los invito a ponernos reverentes para tener la primera oración. Aquellos que puedan, nos ponemos de rodillas para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro que moras en los cielos, te queremos dar las gracias, Padre, por este momento especial que nos das, estas 24 horas que tú separaste para nuestra bendición, para nuestro regocijo, para descansar en ti, para saber que todo depende de vos, Señor, que sos nuestro Creador y sos también el que nos redime, nos restaura a tu imagen. Padre, en esta hora te ruego una especial bendición sobre mis hermanos, sobre este servidor, sobre los que van a compartir los temas, para que sean tus palabras, que sea tu espíritu y no las nuestras las que se digan en esta hora, y podamos ser edificados en tu palabra, en tu amor. Padre, graba este tema a fuego en nuestros corazones para dar testimonio de ti y poder compartirlo con sabiduría a aquellos que también están reflejando tu carácter, tu amor, para que cada día aprendamos a reflejarlo mejor a través de los medios que tú nos has provisto en esta era. Lo pedimos, Padre, todo esto y rogamos especialmente por nuestras familias, por los que hoy están sufriendo por distintas enfermedades, que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. De esta manera, queridos amigos, y luego de haber tenido esta palabra de oración, vamos a comenzar con la primera parte del estudio a cargo de nuestro hermano Víctor López, que nos va a compartir, como ya les dije, de la lección número 5, las preguntas número 1 a la 9 inclusive. Al finalizar hacemos un breve repasito, vamos compartiendo ahí desde el chat y nos sumergimos en la segunda parte del estudio a cargo de Manuel y luego las perlas escogidas de los testimonios a cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco. Nos metemos. Adelante, mi hermano Víctor, que Dios te bendiga mucho, siervito. Buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para todos los que estén conectados en este momento. Primeramente le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar aquí en tiempo de reunión en este maravilloso sábado para estudiar su palabra, para estudiar esta lección maravillosa, hermanos. Esta lección está extremadamente buena para estudiar, hermanos. Estamos viviendo en un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Pero vamos a ver por qué ocurren todas las cosas que están ocurriendo, por qué los gobiernos, por qué las autoridades implantan leyes. Y vamos a sacar de este pequeño estudio lo mejor que podamos. Hay mucha información, hermanos. Esta lección es la lección número 5, que lleva por título Las autoridades, cuándo, por quién y con qué propósito fueron ordenadas. ¿Quién es la fuente de toda autoridad? Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas.
O sea, hermano, estamos hablando aquí que todas las autoridades que están han sido establecidas por Dios. Han sido ordenadas por Dios. Por lo tanto, hermanos, no importa en los tiempos anteriores a Cristo, posteriores a Cristo y en tiempo presente, todas estas autoridades, todos estos gobiernos, todos los imperios que hubieron fueron ordenados por Dios. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? En este estudio. Así, hermanos, ¿no debe entonces existir para un propósito bueno y sabio? Una pregunta. Dice Romanos 13:4, la primera parte nada más. Porque es servidor de Dios para tu bien. Gloria a Dios. Es servidor de Dios para tu bien. O sea, están implantadas estas autoridades para proteger al pueblo de Dios. Aunque aparentemente parece ser lo contrario en ciertos momentos, pero todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo esto. Así que, hermanos, dice, ¿de qué sería culpable quien se negara a reconocer la legitimidad de las autoridades para gobernar? ¿Verdad? Dice de modo en Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos ir en contra de estos gobiernos. No podemos, porque sería acarrear condenación para nosotros mismos. Y quiero leer una nota muy importante de la nota 1. Y voy a leer porciones nada más, hermanos, porque por falta de tiempo. Dice, no debemos menospreciar la utilidad o la importancia de los gobiernos civiles. Son una necesidad en la actual condición de las cosas. Se convirtieron en una necesidad como consecuencia de la caída. O sea que todas estas autoridades se han convertido en una necesidad desde la caída. ¿Para qué, hermanos? Dice, para controlar a los malvados y a los que de otra manera sería una carrera salvaje y desenfrenada del crimen. O sea, hermanos, todo lo que vemos a través de las redes sociales, todos los crímenes, todas las malas cosas que hay, aún con los gobiernos, esto sería peor si fuese sin los gobiernos, porque sería una carrera salvaje y desenfrenada del crimen. Bien, hermanos, ahora están ordenadas para el castigo de los malvados y para la alabanza de los que hacen el bien. Ningún cristiano, dice aquí, ningún cristiano por lo tanto debe despreciar el gobierno, hablar mal de los dignatarios o hacer una acusación injuria contra los gobernantes. O sea, no es nuestra parte hacer todas estas cosas en contra de los gobiernos, ni injuria, ni hablar mal de los gobernantes. No, ese no es el propósito, eso no es lo que el pueblo de Dios debe hacer. Lo que el pueblo de Dios debería hacer, dice, más bien debemos orar por los reyes y porque podamos llevar una vida tranquila y pacífica en toda piedad y honestidad. Eso es lo que le toca al pueblo de Dios. Nosotros no debemos hacer otra cosa en cuanto a los gobiernos que orar por ellos. Entonces dicen, hermanos, que Satanás hace todo lo posible por pervertir los gobiernos y cambiarlos de protectores del pueblo de Dios a opresores del mismo. Satanás quiere cambiar, ¿verdad?, el propósito de Dios, que es que los gobiernos sean protectores del pueblo, pero Satanás quiere convertirlo a que sean oprimidores o opresores del pueblo de Dios. Así, hermanos, vivimos en tiempos, yo diría, y esto lo confirmo con todo lo que veo, muchos cristianos, el mundo cristiano está en una angustia terrible. Se sienten en una prueba, con esta pandemia se sienten en una prueba terrible, que las decisiones que se tomen
puede costar su vida eterna o la salvación y vida eterna o perdición. Han llevado este punto a un nivel, ¿verdad?, donde cualquier margen de error en cuanto a nuestra decisión, en cuanto a la pandemia que tengamos que hacer, se ha puesto como si fuese salvación o perdición. Cualquier cosa que podamos hacer en esta pandemia. Y no debería ser así, hermano. Eso sí lo cae más para el mundo cristiano, los que tienen otros conocimientos en cuanto a la palabra de Dios, otras interpretaciones. Esas son creencias populares. El pueblo de Dios no debe adaptar las creencias populares y poner esta pandemia como si fuera a un nivel de una prueba para el cristiano, en que lo que hagamos nos lleva a la perdición o a la salvación. Todo lo que concierne en la pandemia. Así que, hermanos, esa no es la prueba. Aquí nos dice que hasta que los gobiernos civiles no hayan tomado finalmente y completamente su posición contra la ley de Dios. Oigan bien lo que estoy diciendo. Hasta que los gobiernos no tomen una posición en contra de la ley de Dios y hayan retirado su protección de los que guardan los mandamientos de Dios. Cosas. Primero, para que sea la prueba para el pueblo de Dios, primero tiene que ser que el gobierno invalide la ley de Dios. Y segundo, que le quite la protección a los que guardan los mandamientos de Dios. Y hayan retirado su protección a los que guardan los mandamientos de Dios. No habrán servido a su propósito y terminado su utilidad en este asunto. O sea, hermano, esta es la verdadera prueba para el pueblo de Dios. Esta es la verdadera prueba cuando se elimine la ley de Dios y cuando el gobierno retire su protección a los que guarden los mandamientos de Dios. O sea, nos dice aquí a los que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, hermanos, la verdadera prueba, ahí cuando los campeones estén solos en este momento, porque va a haber el mundo completo en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Y el mundo completo, y ahí van a estar solo los campeones. Cuando los campeones estén solos, hermano. Vamos a ver lo que nos dice. Yo quiero leer una cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, Ellen G. White. Una cita poderosa de 50 megatones. Dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley, lo mismo que estábamos leyendo aquí, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. Gloria a Dios, hermanos, cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Gloria a Dios. Tenemos profeta, hermanos. El mundo evangélico no tiene profeta. Por eso andan a la deriva. Y cuanto viento de doctrina falsa las absorben. Pero nosotros tenemos profeta, hermanos, cuando la mayoría nos abandonen, cuando sea eliminada la ley de Dios, cuando el pueblo de Dios no tenga protección por el gobierno. Entonces, en ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte, o sea, la nación, los gobiernos, la cristiandad, todo. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde en ese momento, hermano. Ahí en ese momento van a ser los campeones solos.
cuando el pueblo de Dios esté solo en ese momento. Esa es la prueba verdadera para el pueblo de Dios. Esa es la prueba la que nos lleva a que las decisiones que tomemos en ese momento nos pueden costar para vida eterna o para perdición. No ahora, hermanos, no ahora. Ahora es tiempo de gemir, de clamar, de orar. Y que nuestras mentes estén puestas en el santuario celestial, lugar santísimo. Gloria a Dios, hermano. Así que, hermano, seguimos, ¿verdad? Con la próxima pregunta. ¿Cómo se llama a los gobernantes civiles? ¿Cómo les llamó? Hay muchos versículos. Vamos a escoger a Jeremías 27:6. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice el Señor. Mi siervo. Le llamó mi siervo ¿a quién? Al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. O sea, ¿cómo le llama en este momento Dios a este rey de Babilonia? Que en ese tiempo escogido era un hombre pagano, adorando a otros dioses. Sabemos después lo que sucedió. Le llamó mi siervo. ¿Ve? Entonces Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar las naciones delante de él, y a desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Gloria a Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo él le llama a estas autoridades? Por lo tanto, hermanos, podríamos decir, ¿verdad? ¿Con qué palabras se ordena a los cristianos que muestren respeto al poder civil? Pues vamos a leer Tito, ¿verdad? No la vamos a leer toda. Dice Tito, capítulo 3, verso 1. Dice: recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que recomienda la palabra de Dios. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Gloria a Dios, hermano. Entonces nos sigue diciendo, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Y exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia para todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en su eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gloria a Dios, hermano. Y dice, ¿verdad?, ¿cuál es la función del gobierno civil? Le hemos dicho, 1 Pedro 2:14, ya los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien, hermanos. Hasta aquí ha llegado el tema, hermanos. Espero que sea de bendición para cada uno. Es poco el tiempo. Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Servito, por la presentación. Muchísimas gracias, Víctor, nuestro hermano allá de Puerto Rico, del Ministerio Fuerte Clamor, por el estudio, el desarrollo de la lección número 5, las preguntas número 1 a la 9, que en definitiva es la respuesta al título de la lección, si ustedes prestaron atención. Las autoridades, ¿cuándo, por quién y con qué propósito fueron ordenadas? ¿Se animan a responderlas? ¿Cuándo fueron creadas estas autoridades? Con la entrada del pecado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y con qué propósito fueron ordenadas estas autoridades? Justamente para que no abunde el pecado, no abunde la intransigencia a la ley de Dios, no abunde la maldad. ¿Sí? El experimento ya fue realizado,
Durante los años de la Revolución Francesa podemos encontrar así hojas y páginas de historia de los resultados que ocurren en la humanidad cuando desprecian los mandatos de Dios. Pero hay algo muy interesante que ha presentado nuestro hermano Víctor y que tiene que ver con nuestra actitud frente a situaciones complejas como la situación que estamos viviendo hoy en día en materia sanitaria. Y cómo muchas religiones cristianas plantean este asunto en clave de salvación y perdición, desoyendo, ¿sí?, lo que se presenta en esta lección en la nota número 1, ¿sí? Realmente todas las notas de esta lección no tienen desperdicio. Esta lección en general no tiene desperdicio. Dios derramó una luz muy especial para nuestra generación, para nuestro tiempo, en este tema que estamos viendo en este trimestre. Y el gran asunto, la gran prueba, no quiere decir que lo que estemos viendo no sea una prueba, pero la gran prueba es la violación a la ley de Dios. Así que ahí, a prestar atención a este estudio, la nota que presentó, la cita de la sierva de Dios, para aquellos que no la hayan podido anotar, se encontraba en Joya los Testimonios, tomo 2, página 31, párrafo 2, ¿sí? Esa cita que dice: cuando la religión de Cristo sea despreciada, bueno, ahí se van a ver los verdaderos cristianos, ahí se van a ver los verdaderos campeones, que según lo que aparece en la cita, van a ser pocos, y tendrán que tomar calor de situaciones adversas y hostiles. Hasta aquí la parte inicial, que siempre es la parte teórica, que nos explica el asunto del tema, pero ahora vamos a ver, a cargo de nuestro hermano Manuel Vallejos, cuáles son los límites de esa autoridad. ¿Cuál es el punto hasta donde pueden llegar? ¿Sí? Y hasta dónde se nos llama a nosotros a acatar la autoridad o a desacatarla. No te pierdas esta parte, por favor, no te vayas de ahí. Muchísimas gracias, Emma. El tiempo es todo tuyo. Feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 10 a la 18 de esta lección número 5, para aquellos que quieran descargar el folleto de escuela sabática de este trimestre que trata sobre libertad religiosa, salud y temperancia. Lo pueden hacer desde la página web tiempodereunión.com. Allí pueden descargar el folleto en diferentes formatos para poder imprimirlo y tenerlo también. Las primeras preguntas en realidad mencionan acerca del respeto que debemos tener a las autoridades. La Biblia es bien clara de que las autoridades civiles fueron instituidas por Dios para castigar el pecado, el delito. Es decir, si no hubieran autoridades civiles, si no hubiera un cuerpo policial, si no hubiera un ejército, es decir, los gobiernos serían realmente un caos. O sea, no habría policía, no habrían juicios, no habría autoridades que pudieran dirimir entre los conflictos. Por lo tanto, sería la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Cada uno tomaría las cosas de su vecino por la fuerza y sería realmente la vida un caos, y por lo tanto Dios en su sabiduría permite y le da autoridad a los reyes, a los gobernantes, para que dicten leyes que castiguen el pecado, que castiguen el delito. Y todo este castigo del pecado y del delito tiene que ver con las relaciones interpersonales, es decir, la relación del ser humano con su prójimo. Esta es la autoridad que Dios le dio a los reyes y a los gobernantes. Pero la Biblia también declara de que hay un límite para esa autoridad, y este límite está marcado por la relación que tiene el ser humano con su creador. Si ustedes lo quieren hacer sencillo, agarren las tablas de los 10 mandamientos, que están divididos en dos. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación del hombre con su creador, y los otros 6 mandamientos hablan de la relación del hombre con su prójimo. Y bueno, los reyes y gobernantes solamente tienen poder de castigar la maldad en cuanto a la segunda tabla de la ley, a los mandamientos que tienen relación del ser humano con el prójimo, no de los mandamientos que tienen relación del ser humano con Dios. Esta es una cuestión que queda en la conciencia de cada ser humano, y justamente la parte que me toca comentar a mí tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el límite de las autoridades civiles o del respeto y la honra que tenemos que tener hacia las autoridades civiles? Lo dice que tenemos que honrar al rey. O sea, no simplemente respeto u obediencia, sino que hay una honra, es decir, hay un respeto hacia la investidura. Y el apóstol Pablo profundiza esto diciendo que tenemos que orar por los gobernantes y por las autoridades. Y todo eso está correcto, pero hay un límite en cuanto a la autoridad de los hombres sobre los hombres, y esto tiene que ver con la relación personal que el ser humano tiene con su creador, con Dios. Es decir, los gobernantes humanos
no pueden legislar nada en relación con la adoración del ser humano con Dios. No pueden interferir en lo que tiene que ver en el trato personal de los hombres con Dios. Y bueno, acá, en la situación en que estamos actualmente, estamos en un límite muy fino. ¿Por qué? Porque el tema de los confinamientos han obstruido lo que tiene que ver con las congregaciones. Y congregarse es un mandamiento de Dios hacia el hombre, que dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O el sábado, por ejemplo, en Levítico 23 dice que es una santa convocación. Por lo tanto, ahí hay un límite muy fino en el cual, bueno, cada uno pesará en cuanto a si hay una obstrucción de los gobernantes civiles en la obediencia a Dios o en la adoración a Dios o no. Pero básicamente, Elena G. White lo resume de una manera muy sencilla, en una cita donde ella dice que el límite no es cuando se violan nuestros derechos individuales o nuestros derechos personales. No es cuando un gobierno dicta leyes en contra de nuestros derechos fundamentales, porque eso va a pasar, eso ha pasado durante toda la vida y va a seguir pasando. Es decir, hoy se están violando nuestros derechos a la libre circulación. Pero no son nuestros derechos vulnerados el límite nuestro para la obediencia a las autoridades civiles, sino que Elena G. White dice que es cuando se viola el derecho de Dios a ser adorado, cuando esto marca un límite para nosotros como iglesia, como pueblo, en cuanto a nuestro respeto y obediencia a las autoridades. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia con respecto a esto. Es muy interesante uno de los textos que pone la escuela sabática de Eclesiastés 5.8, donde dice que si vemos opresión, ¿sí?, de los pobres, perversión del derecho y de justicia, si vemos todo eso, dice no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Muy interesante esto, ¿no? O sea, los ángeles de Dios toman nota de lo que hacen los hombres, por más que estos hombres estén en un puesto de gran autoridad, y después por encima de ellos vigila uno más alto. O sea, Dios está por encima de los gobernantes humanos, de los gobernantes civiles. Y Daniel capítulo 4, verso 37 dice lo siguiente: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto lo dijo Nabucodonosor después de haber sido humillado, ¿no? Y se dio cuenta de que había un rey que estaba por encima de los reyes de la tierra. Pero vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. ¿Cuándo es que se pone un límite a la obediencia a las autoridades civiles? ¿Cuál es nuestro límite como cristianos? Pueden abofetearnos en una mejilla y tendremos que poner la otra. Pueden hacernos llevar una carga 1 milla, iremos 2 millas y nos cobrarán impuestos y pagaremos los impuestos. Eso no es el límite. En eso estamos acostumbrados como cristianos a padecerlo durante todas las épocas, durante la Edad Media, etc. Pero ¿cuál es el límite? Hechos capítulo 5, versículo 29 dice así: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En las cuestiones que tienen que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios, la adoración a Dios, allí es cuando es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y uno de los ejemplos muy claros que tenemos en la Biblia es Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, cuando los amigos de Daniel fueron sometidos a que tenían que inclinarse delante de una estatua y de esta manera quebrantar el segundo mandamiento y el primero también, que dice que no debemos adorar a otros dioses. Daniel dice así: Cedrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este caso tenemos una autoridad civil, un gobierno político, un gobierno civil y religioso también a la vez, que dicta una ley que va en contra de la ley de Dios. Entonces el pueblo de Dios, aunque era esclavo, aunque era siervo en Babilonia, tuvo que decidirse por honrar a Dios antes que a los hombres. Ellos fueron obedientes en todo, se capacitaron en las letras, hicieron todo lo que el rey les pedía, aconsejaron al rey, trabajaron fervientemente por la nación, fueron patriotas de esa nación, no tenían problema en servir a ese pueblo. Sin embargo, cuando le pidieron que honrara a otro Dios que no fuera Jehová, ellos se mantuvieron firmes en su postura de no adorar a otros dioses. En Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando a Daniel le toca atravesar esta prueba también, de que no podía ofrecer oraciones a otro que no fuera el rey había dado un decreto. Daniel 6.10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, ellos desacataron
la orden directa del rey, el edicto del gobernante civil. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ley de Dios, ¿sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no podían privar a Dios de su derecho de ser adorado, de ser reverenciado y de que su evangelio sea predicado, como vamos a ver más adelante también. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice así: Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Muy interesante también, un decreto del rey que mandaba que todos violasen un mandamiento de la ley de Dios, y Mardoqueo, aunque era un siervo del rey, aunque trabajaba para el rey y procuraba el bienestar de la nación, porque él descubrió una conspiración que se había fraguado en contra del rey, ¿sí? Eso estaba escrito en las crónicas, lean el libro de Esther, es impresionante. Aunque él era un fiel servidor del rey y velaba por el bienestar de la nación, era un patriota, no tenía ningún problema con la nación, cuando le pidieron que se inclinara delante de un hombre, él se mantuvo firme honrando a Dios sobre todas las cosas. Y en Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Cristo que estaban predicando el nombre de Cristo, ¿sí? También fueron perseguidos por el pueblo judío, por la dirigencia judía de aquella época. Ellos fueron encarcelados y se les prohibió que anunciaran el nombre de Cristo. Ellos no podían negar el nombre de Cristo, ¿sí? Porque era violar un mandamiento, era violar el tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Y la Biblia dice que Saulo, cuando todavía era Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos, dice que cuando los capturaba los obligaba a blasfemar del nombre de Cristo. O sea que negar el nombre de Cristo es blasfemar el nombre de Dios y por lo tanto es violar el tercer mandamiento. Entonces dice que ellos fueron llevados a la cárcel. Y en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20 dice: Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En este otro ejemplo podemos ver también cómo ellos tenían una prohibición de predicar acerca del nombre de Cristo, y sin embargo el ángel del Señor, cuando los libera de la cárcel, les dice: vayan y prediquen el evangelio, no nieguen el nombre de Cristo. O sea, tienen que salir y predicar el mensaje de salvación. Como vemos en todos los casos en que el pueblo de Dios decidió servir a Dios antes que a los hombres, siempre la raíz fue la obediencia a los mandamientos de Dios, a lo que concierne a la adoración a Dios. En el caso de Daniel y de sus amigos, era que ellos no iban a violar ni el primero ni el segundo mandamiento, aunque fuera una orden del rey. En el caso de Mardoqueo también, él no iba a violar el primer mandamiento inclinándose ante un ser humano. Y en el caso de los apóstoles, ellos no iban a negar el tercer mandamiento que dice que no debe tomarse en vano el nombre de Dios. O sea, no iban a negar el nombre de Cristo en este caso. Entonces vemos que fue la obediencia a los primeros tres mandamientos, ¿sí?, los que causaron que estos hijos de Dios tuvieran que desobedecer una orden directa, un decreto directo de las autoridades civiles. Acá es cuando se cumplió el dicho del apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros sabemos que en el tiempo final no va a estar basado en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento, ni en el tercero, sino que va a estar basado en el cuarto mandamiento, en el mandamiento que nos habla acerca del día de reposo. Sabemos que la orden final a nivel mundial va a ser que todos tienen que profanar el cuarto mandamiento. Y ahí es donde el pueblo de Dios va a tener que decidir si seguir los mandamientos de Dios o los decretos y los mandamientos de los gobernantes civiles. Y bueno, la escuela sabática menciona, ¿no?, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 11, que se nos habla proclamar un mensaje a todo el mundo: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Y todo lo que implica el mensaje de los tres ángeles, pero básicamente el reconocimiento a Dios como creador, aquel que creó todas las cosas en 6 días y reposó el séptimo día. Y la base de la adoración al Dios creador es el séptimo día. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios descansó el séptimo día y nos mandó guardar este mandamiento como recordatorio de esa creación. Así que en Apocalipsis 14 podemos ver la misión de la iglesia en este tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando haya restricciones para predicar este mensaje? Cuando este mensaje sea catalogado como un mensaje fundamentalista o como un mensaje fanático que produce división o que produce malestar en la sociedad. Cuando llegue ese momento, también nosotros tendremos que decidir entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres.
Y la escuela sabática cita otro pasaje en Isaías capítulo 58, versículo 1, que dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, la Biblia, Dios mismo, nos insta a permanecer firmes del lado de la verdad, por más que se dicten leyes, por más que se den decretos que vayan contrarios a la ley de Dios. Y recuerden siempre esta referencia para saber cuándo es que nosotros tenemos que obedecer, aunque estemos en desacuerdo, y cuándo no tenemos que obedecer. Cuando se le quita a Dios su derecho de ser adorado, como dice la sierva del Señor. Esto básicamente es un resumen de lo que vendría a ser los primeros 4 mandamientos que nos mandan a adorar a Dios. Esos 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, ¿sí? En los cuales, por más que el Estado dicte leyes contrarios a esas leyes, por ejemplo, el aborto es una ley contraria a la ley de Dios en cuanto a la relación con el prójimo, porque la ley dice no matarás, es simplemente una ley opresiva más, como fueron las leyes de esclavitud, como fueron otras leyes en el pasado que fueron leyes opresivas, a las cuales nosotros no apoyamos, ¿sí? Pero no podemos hacer nada para oponernos, o sea, más que manifestar nuestro desagrado. Nosotros tenemos que manifestar nuestro desagrado ante las leyes opresivas, ¿sí? Que van contra la ley de Dios, ya sea contra la propiedad privada, contra la vida, contra el derecho a la libre circulación, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el cual hemos de desacatar las leyes dadas por los gobiernos civiles, es cuando se prive a Dios de su derecho a recibir adoración. Y en este caso tiene que ver con los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Así que bueno, hermanos, espero que este pequeño comentario les haya sido de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, Emanuel, por esta presentación, por el desarrollo de las preguntas número 10 a la 18 de este estudio que, díganme, cada vez más impresionante, cada vez más impactante para tomar decisiones sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre los medios que Dios nos está proveyendo para compartir el mensaje, ¿sí? Muchas veces surgen estas situaciones. ¿Y hasta dónde llego? ¿Cuál es mi límite? ¿Salimos a protestar por todo? ¿Salimos a protestar por lo que estamos viviendo? ¿Nos rebelamos contra el sistema? Bueno, ¿cuáles son los límites a la obediencia a las autoridades civiles según lo que presentó el hermano Emanuel Vallejos? Ahí anoten en el chat. Hay uno solo, ¿sí? Y es nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia a su ley. Y en particular finaliza el hermano hablando de cuáles son las leyes civiles a las cuales nosotros, y escuchen ahí la palabrita, tenemos que desatacar, ¿sí? Escuchen bien, desatacar. ¿Cuáles son? Los 4 primeros mandamientos de la ley. No tendrás otros dioses, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el último, el 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Los 4 mandamientos de la ley, que es nuestra relación con Dios y sobre la que ninguna autoridad a lo largo de la historia pudo ejercer dominio, porque siempre, en cada momento, intervino Dios. Y ahí están todas las historias que pueden encontrar en la Biblia, ¿sí? Todas estas cosas nos están llamando la atención a en qué podemos hacer para poder preservar nuestra libertad en algunas situaciones, ejercer nuestra fe, sobre todo, confiar en el Señor para ser obediente a sus mandamientos. Lo presentó Emanuel en esta delicada línea que se puede establecer en relación a, por ejemplo, congregarse, ¿sí? Pero particularmente lo que tiene que ver con desatacar, con no obedecer de los primeros 4 mandamientos, ¿sí? Aquellos que les gusta estudiar un poquito más, lean lo que dice Jones, el pastor Jones, en su discurso frente al senador Blair, cuando se procuraba establecer la ley de descanso dominical en los Estados Unidos. Fue el mismo argumento que presentó Emanuel Vallejos y nos está llamando la atención a qué cosas nosotros debemos procurar presentar en estos tiempos. No son nuestros derechos los que vamos a estar defendiendo en el tiempo final, sino los derechos a Dios a ser adorado. Y de esta manera, queridos amigos, quiero compartirles
el último tema de esta noche, que son las perlas escogidas de los testimonios, ¿sí? Aquellas porciones que son importantísimas que nosotros debemos conocer al estudiar este folleto de escuela sabática y que nos presenta nuestro hermano Daniel Castelblanco, ¿sí? Aquellos que tengan el deseo de colaborar con esta sección y se quieran sumar, por favor me escriben por privado. Deseamos que además de que escuchen a Daniel y a las hermanas, también vos puedas participar, y es por eso que te invitamos a que si hay alguna cita, algún pensamiento o algo que hayas estudiado de la semana y te acuerdes para la lección de escuela sabática, nos escribas tanto a Arturo como a este servidor los días del domingo hasta el miércoles, ¿sí?, de cada semana, para poder incluirlo en el estudio del viernes por la noche, las primeras horas del sábado. Por favor, no dudes en hacerlo. Ahora sí, Dani, nos vamos de lleno con el tema y al final comentamos también esta última parte. Que Dios te bendiga muchísimo, mi hermano, y nuevamente muchas gracias. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia, Ningún gobierno podría subsistir sin ellas, Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar a los seres a los cuales creó, Pronto Jesús volverá. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Hoy presentaremos la necesidad de una autoridad tanto divina como humana. Y para ello es necesario entender que como creyentes no debemos menospreciar la utilidad o la importancia de los gobiernos civiles. Son una necesidad en la actual condición de las cosas. Se convirtieron en una necesidad como consecuencia de la caída. La seguridad de los hombres y propiedades es algo bueno para controlar a los malvados, y lo que de otra manera sería una carrera salvaje y desenfrenada del crimen, se ordenó el gobierno civil. Se puso la espada en la mano del César y la ley estableció: quien derrame la sangre de un hombre, por el hombre será derramada su sangre. Por lo tanto, hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. es verdad que ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos, y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras malas. Las últimas han estado aumentando. las malas. Y aún hemos de vernos en dificultades, pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Porque en asuntos de conciencia ni el Estado ni la Iglesia tienen poder. Antes, proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado y es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio de la ley de Dios, la ley de la libertad, ya que así como toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia, y ningún gobierno podría subsistir sin ellas, la pregunta es: ¿es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar a los seres a los cuales creó? Hagamos esta suposición. Supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? Dudo que no se toleraría por mucho tiempo.
Pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Por tal motivo, vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El que tiene la ley de Dios escrita en el corazón obedecerá a Dios antes que a los hombres, y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según toda palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que pueden reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. una civilización tal es la que necesitamos, guiados por la sabiduría y la autoridad divina. Pero lamentablemente, los hombres están dispuestos a pisotear a la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrada para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría a la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en alentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. es por eso que Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese, antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. recordemos que En todas las generaciones y en todos los países, el verdadero cimiento y el modelo para la edificación del carácter han sido los mismos. La ley divina: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran principio manifestado en el carácter y en la vida de nuestro Salvador es el único cimiento y la única guía seguros. amén. Veamos el ejemplo del Salvador. El gobierno bajo el cual Jesús vivió era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Amén. Es por eso que No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otro ejemplo que encontramos es en el profeta Daniel. Daniel poseía la gracia de la genuina mansedumbre, era leal, firme y noble. Trató de vivir en paz con todos, y sin embargo era imposible de torcer, como el glorioso cedro, donde quiera que hubiera un principio envuelto. En todo lo que no ofreciera el conflicto con su lealtad a Dios, era respetuoso y obediente hacia aquellos que tenían autoridad sobre él, pero poseía un concepto tan alto
de las exigencias divinas que los requerimientos de los gobernantes terrenales eran colocados en un lugar subordinado. Ninguna consideración egoísta lo inducía a desviarse de su deber. El carácter de Daniel es presentado al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El relato que tenemos de su vida noble y abnegada es un motivo de aliento para el común de los hombres. De él podemos obtener fuerzas para resistir noble y firmemente la tentación, y con la gracia de la mansedumbre preservar en todo lo recto, bajo la más severa prueba. Amén. Y como consejo para nosotros, no es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro así dice Jehová, así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios, en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimulen la controversia, ni despertar antagonismo en los que no son de nuestra fe. Por lo tanto, ejerzan cuidado nuestros hermanos y hablen cautelosamente en todo momento y en toda circunstancia. Sean todos cautos, no sea que por expresiones temerarias provoquen un tiempo de aflicción antes de la gran crisis que ha de probar las almas de los hombres. Dejemos a Dios la responsabilidad de condenar a las autoridades y a los gobiernos. Con mansedumbre y amor defendamos como centinelas fieles los principios de la verdad tal cual es en Jesús. amén, que así sea. Y esto está en relación con lo que Pablo le pide a Tito que instruya a la iglesia en el sentido de que, aunque debe confiar en los méritos de Cristo para la salvación, la gracia divina, morando en sus corazones, los inducirá a cumplir fielmente todos los deberes de la vida. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. amén, que todas estas palabras sean grabadas en nuestros corazones por el Espíritu de la verdad. Y aquí, queridos amigos y hermanos, la perla de gran valor. Los que desprecian los requerimientos de Dios en esta vida no respetarían su autoridad si estuviese en el cielo. Esto es para meditar. Dios nos bendiga rica y poderosamente y nos vemos en un próximo programa. Feliz y gozoso Santo Sábado. Y de esta manera, queridos amigos, vamos finalizando con el tema de esta noche. Muchísimas gracias, Daniel, y a las hermanas que te acompañaron, a Maritza, a Tania, a Vanessa, a Alejandra, a todas las que estuvieron participando, a Victoria, que estuvieron participando en esta edición, en este estudio de Tiempo de Reunión, compartiendo las perlas escogidas de los testimonios. Bueno, el hermano Daniel nos presentó muchísimas citas y siempre corremos el riesgo de no presentar alguna en particular porque todos esos pensamientos, cada cita da para muchos comentarios, ¿sí? Pero algunos que podemos destacar, ¿sí? Que según lo que presentó el hermano Daniel, de acuerdo con las leyes nacionales, debemos estar de acuerdo con ellas hasta que estén en desacuerdo con la ley de Dios. Ese era uno de los puntos que presentaba. Otro de ellos, que la ley de Dios gobierna a todas las criaturas, ¿sí?
no es una ley solo para un pueblo en particular, sino que es una ley universal, que sin esta ley hay anarquía, ¿sí? Y ahí nos planteaba las situaciones de qué iba a ocurrir, del conflicto de los siglos, y que está muy vinculado con Deuteronomio 28, léanlo, y que la ley de Dios es la única guía segura que tenemos nosotros como cristianos. Ahora, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Según lo que mencionó el hermano Daniel, no hizo reformas civiles. Atenti con eso también, está muy buena esa cita. Las medidas que tomó Jesús no eran como las que estaban buscando muchos acá en la tierra, medidas humanas, medidas externas, sino todo lo contrario, del corazón, transformar nuestra vida, y que ese es el mayor milagro y que lo que hoy no estamos pudiendo ver, ¿sí? Otra cita que menciona el hermano es que no se nos pide que desafiemos a las autoridades civiles, sino que seamos prudentes. ¿Para qué? Para que no manifestemos ante ellos como simples opositores, ¿sí? Otro pensamiento destacable para los tiempos que vivimos de tanta grieta y demás cuestiones, que no se nos vincule con algún espectro, ¿sí? algún matiz político, sino que se entienda bien en claro cuál es la obra que tenemos nosotros por delante. Es preparar a un pueblo para el día de Dios. Y por último, esa perla de gran valor, muy cortita, pero muy profunda también, la de respetar las leyes de Dios aquí, implica que cuando vayamos al cielo las respetaremos así, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo acá en la tierra? ¿Esperamos ser obedientes a las leyes de Dios cuando estemos en los cielos? Empecemos a respetarlas aquí, queridos amigos. Hasta acá el estudio de esta lección. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Si te quedaste con alguna duda de cómo descargar la escuela sabática, bueno, te recomiendo ingresar a la página web de Tiempo de Reunión. De esta manera, queridos amigos, nos despedimos de este estudio, de este momento importante que nos toca cada sábado compartir con ustedes la palabra de Dios, un comentario apenas, para que mañana a la hora de estudiar la escuela sabática podamos tener también otra mirada y dar una voz distinta, ¿sí?, a los asuntos que estamos viviendo en estos tiempos. Tal vez te toque compartir presencialmente en algún país, tal vez eso sea posible, tal vez te toque estar compartiendo de forma virtual, tal vez te toque también estar difundiendo la palabra a través de las redes. Queridos amigos, este es el momento de dar el testimonio correcto, y por eso te pido que vuelvas a considerar este tema en particular, la lección número 5, para dar el testimonio que corresponde para este tiempo y poder ser fieles hasta el fin. Que Dios te bendiga. Vamos a finalizar con una palabra de oración y te invito, donde quiera que estés, que me acompañes de rodillas y si no de forma reverente delante de nuestro Dios. Amante y buen Dios que moras en los cielos, te quiero dar las gracias, Padre, por este momento tan, pero tan especial que nos regalaste, de considerar cómo manifestar mejor tu espíritu, tu carácter, tu nombre. Padre eterno, te ruego que grabes este tema en nuestro corazón, que no seamos objeto de oprobio, ni apresuremos un tiempo de angustia innecesario con nuestras palabras, sino que podamos revelar a Jesús en nuestras vidas a través de todos los medios que tú has provisto para que podamos compartirlo. Señor, danos prudencia, danos equilibrio, danos a Cristo. Te pido ahora que nos acompañes en paz a cada uno de nosotros en esta noche, y que en el día de mañana podamos seguir testificando acerca de tu amor a aquellos que necesitan, que podamos llevar un mensaje de consuelo a aquellos que están padeciendo. Y sobre todo, Padre, ruego por aquellas almas que están sufriendo, por las situaciones que estamos viviendo de injusticia, para que tú seas el consolador que ellos necesitan. Que tú seas la respuesta para sus vidas. Que tú obres y restaures nuestro corazón y hagas esa reforma en nuestra vida, en nuestro interior, que es la más importante para este tiempo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos amigos, hasta este momento nos despedimos. Que Dios los bendiga muchísimo. Nos estaremos encontrando en un próximo programa, a cargo en el próximo de nuestro hermano Arturo y de los hermanos que lo acompañan. Que Dios los bendiga muchísimo. Bendiciones, mis hermanos.
bendiciones, queridos amigos de Tiempo de Reunión y creyentes en la fe del único Dios verdadero. Hoy queremos presentarles el nuevo folleto de Escuela Sabática que nos acompañará durante los próximos 3 meses. El título es Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. Estas lecciones fueron escritas por nuestros pioneros adventistas y fueron estudiadas durante el primer trimestre del año 1905. Podés descargar el folleto en sus distintas versiones desde la página www.tiempodereunión.com. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría para crecer cada día en el conocimiento de su carácter.